antes de vernos este viernes. Espero que no llueva tanto como en el primer parcial. Eh, y lo que vamos a ver es algo relacionado por lo menos con un par de clases que yo ya di. Vamos a... El modelo secuencial de políticas públicas, algo que posiblemente Alejandro haya nombrado un par de veces. El modelo secuencial es todo un proceso de entendimiento de políticas públicas como hemos visto. A ver, cuando yo el otro día hablaba de la eh, evaluación de políticas públicas, lo que comenzaba a decir es que había una... Ahí está bien. Se había racionalizado todo el estudio de políticas públicas en la posguerra y que, sin embargo, esta racionalización en lo que se proyectaba y se implementaba, no siempre se obtenían esos resultados. Por eso era importante la evaluación de políticas públicas, pero a mí lo que me importa es, bueno, la llegada del racionalismo a la interpretación o el estudio de lo que eran las políticas públicas. Entonces, ¿qué es una política pública en sí? Porque lo van a escuchar todo el tiempo en los diarios, etcétera, eh, la palabra política pública. Y bueno, ¿qué es en sí una política pública? Acá fíjense que pongo tres definiciones distintas, pero tienen en sí una serie de cuestiones propias. Es lo que el gobierno, en común, digo, es lo que el gobierno decide hacer o no hacer. Por un lado, dice Dai, después Brooks es lo que, bueno, ya va en un marco general de ideas y valores, entre las cuales es la toma de decisiones y la acción, o volvemos acá también con el no hacer, la inacción de un gobierno por una cuestión de un asunto o problema público. Ya hemos visto temas lo que es un issue, así que... Y Salazar lo que dice es la respuesta de un régimen político o gobierno de turno frente a una cuestión socialmente problematizada. Acá la cuestión de acción o inacción no la toma. Llamativo es que siempre se utilice la palabra hacer o no hacer, acción o inacción. ¿Por qué? Porque en la teoría, la postura que tiene un gobierno sobre un issue o sobre una cuestión socialmente problematizada, o problema, o como quieran llamarlo, eh, la postura que tiene, que genera una acción o en su eh, o una inacción, es decir, el no hacer, el darle la espalda a un tema, es también esa postura es una suerte de política pública, porque decide priorizar otras cosas. Acuérdense cuando yo hablaba de agenda. Entonces, cuando yo les hablaba del caso de los secuestros extorsivos, el gobierno de aquel entonces, cuando estaba el pico, tenía una política pública tomada que era el no hacer, el no tomar eh, el asunto por las astas y dejar que como estaba ya estaba bien. Y entonces esa inacción era en sí la política pública que tenía. Ya con lo que estaba bien, no hacía falta. Por eso también es eh, la política pública termina siendo el reflejo, no solo la agenda, como yo hablaba, porque ya no es una cuestión de agenda, sino que ya es eh, en sí, bueno, si bien es un proceso, y vamos a ver que la agenda es una parte del proceso, es toda una instancia en la cual se va dando la acción o inacción del gobierno. Entonces, cuando todos nosotros abrimos el diario, todos los días, o lo leemos, abrimos el diario más viejo, o lo leemos en la computadora, en el celular o lo que sea, lo que estamos viendo con la acción de gobierno en toda es, bueno, cómo decide actuar sobre ciertos motivos. Entonces, toda forma de acción es una política pública. Ahora, no toda forma de acción es correcta, porque además, cuando yo les hablo que es una cuestión socialmente problematizada, recuerden que estos issues
tienen distintas interpretaciones. Entonces, una política pública va a ser estructurada de acuerdo a la forma que crea necesario el gobierno y por lo tanto puede ser una manera de dar respuesta a ciertos temas, aunque no necesariamente esa manera de dar respuesta sea la manera correcta. O por lo menos que coinciden. Recuerden los problemas de agenda y la estructuración de los problemas. Y entonces, una política pública no es un fin en sí misma, sino que justamente es un medio utilizado por el gobierno para dar una respuesta a esa cuestión. O sea, la política pública es la forma de que el gobierno trata de dar respuesta a un tema. Y por lo tanto, lo que tiene que quedar claro acá es que el papel protagónico y central siempre lo va a tener el Estado. No es el único actor, obviamente que no es el único actor, pero justamente se llama política pública, si no sería una cuestión privada. Es algo público, es lo que el gobierno, mediante la utilización del Estado y otros agentes, decide accionar. Entonces, siempre es el centro de todo. ¿Significa que va a ser el único actor? No. Muchas veces utiliza a privados o al tercer sector para el armado de una política pública, para la ejecución de una política pública. A veces una política pública requiere tercerizar una obra, entonces, bueno, el Estado es el que hace las preliminares, pero la ejecución corresponde a terceros, aunque el pago sí corresponde al Estado. Entonces, ¿por qué nunca es, por eso, por qué siempre está la cuestión de la acción o la inacción? O la respuesta o no, porque bueno, es la toma de posición frente a estas situaciones socialmente problematizadas. Y por lo tanto, en esta toma de posición, siempre hay sectores ganadores y sectores que van a perder. Y los vamos a ir viendo en qué momento hay sectores ganadores y sectores que pierden. Hay varias concepciones de cómo se lleva adelante o cómo se ejecuta o quiénes son los que actúan en una política pública. Una de esas formas de entenderlo son la concepción elitista, en la cual hay grupos cerrados que son los actores intervinientes y no hay una amplitud de actores o una interacción. Entonces, estos grupos cerrados tienen intereses propios y que tratan de siempre beneficiarse de los mismos. Entonces, la ciudadanía u otros grupos no tienen una gran intervención y por lo tanto, la ejecución en estas teorías de políticas públicas está muy sucinta a un pequeño grupo. Una de ellas es la teoría de los subgobiernos, que ya es un tiempo, en la cual acá se hace un análisis no sobre los individuos, sino sobre los grupos de interés que hay detrás de una política pública. Estos grupos de interés están politizados y entonces ejercen un poder o una influencia sobre los miembros del grupo y sobre los gobiernos, partidos políticos, que son los que tienen la injerencia en la realización de la política pública. Entonces, la decisión o la acción de una política pública queda supeditada a la interacción entre estos grupos politizados. Por lo tanto, es un grupo cerrado que interactúan entre ellos y que en este grupo cerrado es donde se da la toma de decisiones, la implementación y el planteo del problema, digamos, de la estructuración del problema. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Hay alguna duda? Bien. Vamos a ver un segundito. Y entonces, ¿significa que porque esto es una teoría vieja y no tiene acción? No, no, sí, tiene en ciertos sectores ocurre, digamos, vamos a ver varias teorías en las cuales
dependiendo ciertas cuestiones, se dan de una forma u otra. Estos subgobiernos, o una teoría relacionada también con los subgobiernos un poco posterior, que se llama triángulos de hierro, que también es dentro de lo cerrado, ocurren en ciertos sectores de gobierno. A lo que hace el triángulo de hierro, no, el triángulo de hierro es una forma de subgobiernos donde es más cerrado, entonces los actores son pocos. En este caso, como es un triángulo, son tres. Y toma la burocracia, los grupos de interés y las comisiones legislativas, ¿no? Y entre ellos van actuando. Ahora, los grupos de interés son pocos. Entonces, dentro de los primeros dos no hay mucha variación y rara vez intercambian en ese grupo de interés la acción. Entra y salen pocos, no hay un gran cambio. ¿Esto dónde lo ven mucho y dónde sigue permaneciendo así? En ciertos aspectos o ciertas políticas públicas donde los intervinientes no tienen grandes variaciones. ¿Qué temáticas creen ustedes a nivel gobierno podría mantenerse en los triángulos de hierro, donde no hay tampoco grandes grupos de interés que quieran intervenir en esas temáticas? ¿A qué les suena? Hay temáticas que, por ejemplo, y de hecho donde surge esta teoría, en todo lo que era las temáticas militares, piensen que esto se realiza en la Guerra Fría, donde hay una intervención de grupos muy cerrados. Los grupos de interés, ahí estará los prestadores de servicios o eh, los contratistas militares, la burocracia y las comisiones legislativas, y no entran terceros a, eh, a interactuar en estas temáticas. De hecho, la porción civil que actúa siempre fue bastante poca y siempre supeditada bajo el ala militar. Hay una serie de corporaciones de análisis de temáticas militares norteamericanas que si bien son civiles, están bajo el ala de alguna fuerza o están bajo el Pentágono. Entonces, eh, el, estas temáticas, ciertas temáticas muy específicas, no tienen primero no desarrollan grandes temas donde es un gran, por ejemplo, control ciudadano. Es muy difícil sobre ciertos temas tener control ciudadano, entonces se hace por vía comisiones legislativas, etcétera, etcétera. Eh, y tampoco hay organizaciones o participación ciudadana, exceptuando específicas ocasiones, donde entren en juego. Donde esto también entra el rational choice. Es una de las teorías por las cuales comienza a entenderse las políticas públicas. Entonces, los actores y los hacedores de políticas públicas, los que implementan, son actores racionales, ¿no? Y como actor racional buscan siempre maximizar el beneficio, y esto significa que el empresario buscará maximizar beneficios, el político buscará votos y la burocracia buscará el presupuesto. Entonces, como siempre se entiende que hay actores racionales, el actor racional busca, bueno, toda la teoría de rational choice, en maximizar el beneficio y minimizar los costos. Y entonces, estas decisiones tienen un criterio económico de maximini, ¿no? Maximizar beneficios, minimizar costos, donde, si bien hay una lógica que suele ocurrir, no siempre es así. No siempre que hay acciones políticas están detrás de votos. Hoy por hoy, que se acabó, por ejemplo, en nuestro caso, una campaña, las acciones políticas no buscan maximizar los votos.
puede ser que dentro de un año estemos hablando de sí, ideas de maximizar votos con ciertas tendencias, pero no siempre es así. O sea, el actor racional busca ciertos beneficios, pero a veces el beneficio escapa de esa lógica de voto. A veces el empresario puede jugar a, a pérdida con tal de encumbrarse en cierto lugar y luego ahí sí maximizará beneficios una vez que logre ese, eh, ese puesto o esas relaciones. Y la burocracia siempre depende del grado de fuerza que tenga. Hay burocracias fuertes y hay burocracias menos fuertes, pero siempre lo que busca la burocracia es mantener o incrementar su presupuesto, de la forma que sea. Eh, porque es, y generar siempre la idea de que su labor es vital para la ejecución de políticas públicas, para el sostenimiento del Estado, etcétera, etcétera. Eh, Así pasa que hacia fines de año, las cuestiones presupuestarias, cuando están subejecutados, comienzan las compras raras a fin de año, sobre todo cuando se trabaja en el Estado. Entonces, el problema del rational choice es que a veces, dentro de su teoría exacerbada, deshumaniza un poco la acción, tanto de los grupos como de los individuos, porque tiene premisas como que el problema siempre está bien definido y como sabemos, primero, el problema es una construcción social y por lo tanto hay múltiples interpretaciones del problema y por lo tanto hay una subjetividad muy grande dentro de la construcción de ese problema. La existencia de información plena es eh, una idea lejana a la realidad. Para la toma de decisiones, no solo hay una urgencia siempre, sobre todo en países como el nuestro, donde el, la urgencia y la coyuntura impide la realización más o medianamente normal y clara y bien realizada de una política pública, la existencia de una información plena es un, una utopía, ¿no? Porque primero que no se puede obtener esa información plena, segundo, es muy subjetiva la información que se obtiene y suponiendo que lo que se busca se obtiene, demora el juntar esa información. Y después la capacidad de elegir las alternativas cuando uno es víctima de la coyuntura, uno no carece de alternativas, de amplias alternativas a considerar y tiene muy pocas, y ni hablar de los tiempos y capacidades y recursos. Entonces es un plano muy ideal que termina deshumanizando un proceso, porque puede ser que en otros países pensados estratégicamente, con más capacidad de planeamiento, eh, pueda haber menos problemas en capacidad en tiempos, en capacidades e incluso en recursos. Pero lo que no puede ocurrir es que los, las capacidades de generar con el tiempo y con la información, uno tiene un abanico de posibilidades y de políticas públicas a llevar. Los países emergentes no suelen tener el problema bien definido, apenas tienen algo de información, pocas alternativas, con poco tiempo y recursos limitados. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte, que es la evolución, por la cual entiende el proceso de políticas públicas, cómo se va dando de una forma distinta quizá a esos procesos tan cerrados que veníamos viendo? Es la identificación pluralista, el estudio pluralista de las políticas públicas, en la cual grupos organizados, que son parte de un sistema político, pero con un poder que no está concentrado, sino que le permite a estos grupos competir entre sí para influir a los tomadores de decisiones en la realización de una política pública de acuerdo a
el, el interés que tengan esos grupos. Entonces, hay una competencia por un tema específico, se compite, uno específicamente gana y logra influenciar al tomador de decisiones y acabado eso, esos grupos dejan de competir. E incluso esas alianzas pueden, eh, digamos, esos grupos que a veces se conforman, esas coaliciones, a veces se desmembran y gente que está en una coalición puede conformar otra coalición distinta para un tema distinto y competir de otra forma con alguien que frente a otro tema era su aliado. Entonces, este es el concepto clásico de poliarquía de Robert Dahl. ¿Poliarquía les suena el nombre? Nunca leyeron, no vieron, no saben. Bueno, poliarquía, el concepto genérico es este, pero nunca escucharon, por ejemplo, una encuestadora que se llamaba Poliarquía. Una encuestadora bastante famosa que se llama, que ahora cayó un poco en desgracia, pero en su momento era la Nación la tenía contratada. Le puso este nombre porque así se llama el libro de Robert Dahl, que es un clásico en la ciencia política, y le da Robert Dahl una forma una forma diferente a la concepción de la competencia que existe sobre ciertas temáticas. O sea que no es algo tan cerrado, sino que son grupos. Exacto, a eso iba Osvaldo, a la consultora. Eh, es algo más abierto y que en realidad ocurre bastante. La conformación de coaliciones, no sé si vieron el tema de las coaliciones, eh, la conformación de coaliciones con la búsqueda de influenciar el tomador de decisión. Y el tomador de decisión, el decisor, en este caso, la coalición cuando busca influenciarlo en cierta política pública y por ende la raíz de la influencia es en la construcción de ese problema, ¿no? Eso se puede ver, a ver, no sé cuál es lo que sigue. Eh, a ver, en este proceso, acá lo que se entiende como algo abierto es que en el proceso decisional hay varios actores, ¿no? Y acá estas competencias entre actores que a veces buscan beneficiarse por ciertos intereses que pueden ser materiales, pueden ser ideológicos, pueden ser de ejecución o del entendimiento de cómo se tiene que llevar adelante una política pública, de lo que sea, de economía, de seguridad, de cómo controlar la inflación, etcétera, etcétera. Uno en la diversidad de temas, y acá se puede ver que estos actores van a generar coaliciones. A veces esto pasa totalmente desapercibido porque en líneas generales es un tema donde la sociedad tanto no se ve influenciada, o sí se ve influenciada, pero no tiene una amplia participación. Pero hay temas que desbordan y esta cuestión de competencia se puede ver a veces claramente. ¿A ustedes les viene a la mente algo que haya ocurrido hace no mucho tiempo sobre la acción de una política pública donde coaliciones claramente diferenciadas se armaron y compitieron para influenciar la generación de una política pública? Puede ser la Exactamente, a eso iba. Donde ahí se generaron coaliciones claramente transversales, porque si bien había sectores bien definidos, a nivel partidario, por ejemplo, la mayoría de los partidos tenían un sector verde y un sector celeste. Por lo tanto, había una transversalidad dentro de esa coalición. Y quizá por ese tema se formaron coaliciones distintas y después de ese tema, en temas económicos, etcétera, la coalición volverá a pensar, volverá a tratar de buscar, se rearmará la coalición para influenciar sobre una política de comercio, una política. Pero acá era distinto y esa transversalidad fue bastante clara. Pero ¿qué pasa? No todos los problemas son así. Esto porque era evidente y llevó, iba a decir ríos de tinta, porque yo todavía pienso que los diarios
se leen a papel, pero ya casi no se leen a papel. Pero llevo ríos de tinta, horas y horas de cátedra, es decir, horas de, de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que pensar acá, esto es un ejemplo que explotó mucho, porque ustedes ven lo que es no sé si lo ven en este cuatrimestre, todo lo que es el enfoque narrativo de políticas públicas. ¿Lo ven? Ante la duda veo que no. Bueno, entonces olvídense. Es una manera de entender las políticas públicas muy modernas que existen en la actualidad, que se cimenta en lo narrativo, en la historia que se crea, no en sí, en la política pública en sí. Si les interesa, otro día lo charlamos. Pero bueno, acá comienza a haber, en este proceso hay actores principales, grupos específicos, lemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Significa que todos son así? No, la mayoría son mucho más subrepticios, donde hay ciertos intereses y habrá mayor o menor participación, y de acuerdo a la temática podrá ser más centralizado o menos centralizado. Este caso era de un debate muy amplio y bastante focalizado incluso geográficamente. Por lo tanto, esta competencia es usual y de hecho pasa en la red de cuestiones con actores que actúan en torno al issue y no al grupo de políticas. O sea, tema aborto, surgió tema aborto, se armaron las coaliciones, se discutió el tema y después, bueno, los representantes del grupo de interés, etcétera, los técnicos, esas coaliciones tienen, bueno, los activistas, funcionarios públicos que se alinean y tratan dentro de su rol, sea representativo, sea un rol dentro del armado de la ejecución de políticas públicas, etcétera, y de la implementación, se arman esos grupos, y esto lo que significa en sí es que no es algo cerrado, como venía hablando en lo elitista, sino que esto es de momento. Se hace la discusión, se compite por eso, y entonces no hay una idea de que la política pública es algo cerrado, sino que es algo más transversal, que sobre ciertos temas a veces no tan abiertos como, y que llamaron tanto la atención como el aborto, sino otros temas. Yo, por ejemplo, que estoy más en el tema de seguridad, hay una acción de grupos que tratan de influenciar sobre políticas públicas. Pero, un segundito, aguárdenme un segundito, perdón. Bien, discúlpeme, el niño lloraba fuerte y no sabía qué había pasado. Entonces, ¿se lo escuchaba el nene o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, no importa, estaba llorando, un niño. Bueno, estaba prendido fuego el nene, quería ver si había pasado algo grave, pero no, el capricho, la edad de los caprichos. Si quieren lo traigo y doy clase con el nene acá que me toca la pantalla y como la pantalla es touch me hace cada quilombo. Pero el nene es muy simpático. Entonces, Oscar, ¿el tuyo también hace quilombo con la pantalla? Sí, profe.
Se pone a tocar todo. Claro, el tema es que como esta pantalla es touch, él toca porque algo le llama la atención o porque se ve a sí mismo y me hace un despelote. Bueno, volviendo. Y a lo que vamos es que, si bien el rol central es del Estado, los grupos de interés, y a veces cuando hablamos de grupos de interés no quiero que se entienda como necesariamente estamos viendo a las sombras oscuras que quieren dominar a la Argentina o al Estado. No, grupo de interés es alguien que tiene una búsqueda particular de la realización de una política pública que le genera algún beneficio. A veces el beneficio es porque piensa que la política pública se tiene que llevar adelante de una u otra forma. A ver, constantemente en temas de seguridad hay un tire y afloje en cómo se interpreta la raíz, o cómo se tiene que llevar adelante el control de la seguridad. Si solo con políticas públicas represivas, si se tiene que aplicar políticas públicas preventivas, qué tipo de política pública preventiva. Entonces, y siempre detrás de ello hay grupos que buscan tratar de influenciar también desde la concepción misma, desde la cosmovisión misma que tienen de la sociedad. Entonces, si haces esto, criminalizás, si no haces esto, es un laissez-faire. Entonces, detrás de eso siempre hay, a veces no búsqueda de beneficio económico, sino de la imposición de una forma de ver. Y lo mismo les pasará a los que entienden un poco más de economía, cuestiones relativas a el manejo de la inflación, si se tiene que hacer una cosa, si no se tiene que, si sirve tal política pública, si no sirve tal política pública. Entonces, igual, detrás de ello, también, igual siempre hay intereses que pueden llegar a ser económicos, ¿no? Porque siempre hay beneficiarios, pero esto lo que se tiene que entender es que toda temática es susceptible de la acción de coaliciones que buscan influenciar. La teoría sistémica es más, busca otro tipo de análisis, ¿no? Se llama el de black box, donde se analizan los insumos o las demandas y después se analizan cuáles fueron los outputs, ¿no? Los productos que salieron, las leyes, las decisiones, la política pública, los programas, etcétera, etcétera. Es una suerte de estudio más, es diferente, ya no tanto en el proceso o en el juego de actores, sino en una escala de input-output, ¿no? Demanda-producto. Y después sí, en el entorno, cómo pega eso, cómo se evalúa el efecto de eso. Lo que está muy relacionado con la cuestión de la evaluación de políticas públicas. Recuerden que acá estamos hablando de retroalimentación. ¿Por qué? Porque es lo que le va a generar el feedback. Entonces, ese impacto en la opinión pública, en realidad, en sí misma, en las personas beneficiarias o no, en los impactos que podríamos ver, que el otro día vieron conmigo, de colateral o si dio con el objetivo. La teoría sistémica es interesante desde el punto de vista del análisis de lo que se reclama y lo que se obtiene, desde las distintas formas de analizar sobre todo el output, ¿no? Y después llegamos al modelo secuencial, que el modelo secuencial encara también rompe también un poco el esquema, así como con la teoría sistémica, porque anteriormente se centraba mucho más en los actores, tanto la elitista como la pluralista. Entramos al modelo secuencial, que es ya un modelo que lo que busca es racionalizar el proceso, ¿no? Nace de toda la idea, o sea, es una idea de que todo proceso, toda política pública es un proceso, es una cuestión sistémica, y entonces comienza a darse un entendimiento por etapas que surge del entendimiento de Laswell, que ya era más viejo, donde era todo un proceso etápico. A ver, es como
si alguno de ustedes recuerda cuando estaba en la secundaria, uno estudiaba historia, pero cuando estudió historia, lo que nos encontramos es que antes de estudiar qué pasó en tal fecha, en tal proceso, etcétera, etcétera, lo que entendieron, o lo que les dieron, imagino, fue el entendimiento de un proceso por etapas, que fue ¿cuál? ¿Cuáles eran esas etapas? ¿Nadie estudió historia en la secundaria? Mi primer título es de historia, así que les pido por favor, respóndanme a alguien. Denle un gusto al profesor. Ah, me quiero pegar un tiro. No, Osvaldo. En la historia en general, ¿cuál fue? Cecilia, te escucho. ¿No eran las e-books? No, a ver, no, estoy hablando de historia, ya lo saqué del tema de hoy. ¿Nadie se acuerda cómo se le dio una visión por etapas a la historia? La periodización de la historia en el tiempo. Exacto. ¿Qué es? ¿Cómo se algún periodo que Llevar toda la historia a un año calendario. ¿Era no, eso? eras, Era por ahí. a ver, es cuando hablamos de historia antigua, de la Edad Media, moderna y contemporánea y la prehistoria. Si alguien quiso decir eso, no me lo supo explicar, pero a eso me refería. ¿Qué significa eso? Significa que el ciudadano romano, que allá por, creo que si no me equivoco, era julio del 476, se despertó después de que Odoacro haya depuesto a Rómulo Augustulo y dijo, qué lindo, hoy empezó la Edad Media, es un buen momento para cambiar de dieta, replantear mi vida, cambiar de esposa y ser un hombre distinto. ¿Pasó eso o creen que ese día fue exactamente igual al anterior? Es una pregunta irónica igual, pensé que la respuesta era fácil. La cuestión es que como es una periodista... Exactamente. El cambio es algo que se hizo a posteriori y para dar un ordenamiento teórico de un proceso el cual no es tajante, sino que tiene periodos, no quiero llamarlos intermedios porque no es correcto, pero periodos en los cuales se van gestando los próximos, periodos bisagra. Entonces, ni en el 476 las personas amanecieron en la Edad Media, ni en 1453 las personas amanecieron en la Edad Moderna, o 492, porque también depende del autor, 1492, ¿no? O 1517, si los que toman la Revolución Protestante. Entonces, todos esos cambios, no, ni en 1789 con la Revolución Francesa, no es que el 15 de julio de 1789, un inca en Perú dijo, uy, qué bueno, ahora que está la Revolución Francesa, que no me enteré, que estamos en la edad contemporánea. No pasó, eso es algo que se dio a posterior. Pero ¿para qué sirve? Para racionalizar procesos y entenderlos, que van por etapas. En este caso va a ser el de la historia y es un caso muy parecido. Lo que propone es dividir, en vez de la historia, la política pública en una serie de etapas donde cambian los factores, cambian los actores o cambia el rol de los actores y lo que busca es procesos complejos, como en este caso la política pública o en el que yo cité anteriormente, que es bastante más complejo aún, como la historia, y lo que busca es estructurarlos y darle algún cierto grado de orden simple. Ese orden simple lo que da son nociones generales, más sobre todo en la historia. ¿Qué significa? Que en el caso de la historia es fácil el proceso etápico, pero en el caso de políticas públicas hay varios modelos, ¿no? Y de hecho, a pesar de tener su tiempo, el modelo secuencial es un modelo que
sigue existiendo hasta hoy, se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque fíjense que conmigo ustedes vieron dos etapas. Porque ahora vamos a ver. Dependiendo, varía según quién hizo los distintos modelos, puede llegar a tener 5, 7, 9 etapas, pero con conceptos más especificados. Entonces, como es un diseño que permite solamente generar un proceso dividir un proceso por etapas, perfectamente puede coincidir con la elitista o con la pluralista, porque el análisis es distinto, ¿no? Y lo que busca es el entendimiento de ese proceso. Y entonces cada etapa en sí tiene roles específicos. El clásico tiene 5 etapas, ¿no? Que es agenda, discusión, decisión, implementación y evaluación. Pero ¿qué pasa, no? Conmigo ustedes vieron agenda y evaluación. ¿Qué es lo que hace esto? La evaluación lo que hace, genera un feedback, y lo cual puede llegar a generar una revisión de la política pública y volver a hacerla. Lo que hace que a veces esta etapa, que en cierto punto tienen un principio y un fin, o sea, es un proceso etápico con un principio y un fin, por lo tanto se habla de una linealidad, en cierto punto, a veces esa linealidad termina siendo un ciclo, ¿no? Un ciclo no es que es un ciclo interminable, porque todo tiene un principio y un fin, pero bueno, la reevaluación o el feedback permite que ese ciclo o esa retroalimentación genere modificaciones, genere otra discusión, genere otra decisión o diferentes implementaciones. Y bueno, de acuerdo a distintos autores, además de esos 5, puede tener 7, puede tener 9, creo que en la próxima filmina están las etapas. Es una ventaja que permite hacer análisis teóricos que trasciende los límites culturales o regionales para su utilización, y que además es un proceso racional. ¿Ven? Acá tenemos distintos procesos. El de Laswell, el viejo, sobre el que se inspira, pero por ejemplo, el de Jones en el 70 es percepción, definición, organización, representación, formulación, legitimación. Es muy largo, innecesariamente largo, para mi gusto, el de Jones. Después, acá el de inteligencia vendría a ser la parte de recolección de información, ¿no? Problema público ya lo vieron conmigo. Entonces, a lo que voy es, este proceso en el cual las políticas públicas por etapas se analizan, permite esto situarse en ciertos periodos. Nosotros, en ciertas etapas, nosotros analizamos específicamente este y este. Muchas veces hay un análisis sobre sobre estas dos partes, y a veces se hace mucho sobre el análisis de implementación, de cómo se lleva a cabo desde la decisión de implementarlo, lo cual conlleva en sí las partes de las otras etapas, es decir, con la agenda ya empieza la estructuración, la colocación del tema y la estructuración, dependiendo cómo puede pasar desde la agenda o puede cambiar en la discusión, y después acaba cambiando todo. Y después habrá que ver con la evaluación el grado de impacto que va a tener. Problema público, y ya lo vieron, esto lo tenía cuando no se veía agenda. Lo que hice es que se vea agenda. Entonces, frase corta y la di a los mangos. Lo que se tiene que entender es que este proceso y que estas teorías también se dan en simultáneo, porque hoy por hoy, ahora que hablé del tema que ahí decía inteligencia, hay políticas públicas de inteligencia. Lo que pasa es que como algo secreto, lo manejan muy pocos actores, y que esos actores son cerrados. No creo que nadie acá o entienda mucho del tema o se quiera meter mucho en el tema. Entonces, ahí no hay una competencia de actores para influir sobre políticas públicas, que encima generalmente son secretas y no se conocen.
puede ser que sea algo un poquito más abierto a nivel policial seguridad, porque hay cierta búsqueda de influenciar sobre todo en la cosmovisión, pero ciertas temáticas, por ejemplo la militar también es cerrada, pero conviven con otras políticas públicas que son abiertas. Entonces, estas teorías explican ciertos aspectos de lo que es en sí la política pública. Y lo que es específicamente el modelo secuencial es una teorización moderna y extremadamente útil, termina siendo una herramienta muy útil para el análisis del proceso de políticas públicas. Así que con eso yo doy por terminada la clase. No sé si ustedes tienen alguna duda. El examen no está hecho todavía. Así que si tienen una duda sobre el examen, no está hecho, el viernes nos veremos. Hechones. Sí, no te escuché. Las aulas, creo que son las mismas de la vez pasada, ¿eh? Son las mismas de la vez pasada. Creo que es la 25 y la 26. ¿Listo? Era la Bueno, 15 y la 16, profe. ¿Cómo? Era la 15 y la 16. Entonces déjame ver. Pues me mandó un mensaje Esteves hace... 26 no hay, profe. No hay, entonces es la 15. A ver. Claro que yo, el tema es que con Esteves me escribo mucho. Esto no. Esto no. Usted tiene parcial día 3 del 12 a las 19:30 en el aula 25, dice acá. Es un aula bastante grande, puede ser que entremos todos ahí entonces. Entonces puede ser eso. Acá lo que tengo el mensaje en sí es la 25. Así que bueno, nos veremos en la 25, no estaba tan equivocado. Profe, le consulto, porque el martes sería el posible recuperatorio y Sí. toman el viernes. ¿Corrigen en el día? ¿Al otro día tenemos las notas? ¿Cómo sería eso? No, se va a corregir rápido. No creo que en el día, pero el fin de semana imagino que estarán las notas. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, listo, entonces nos vemos el viernes. Saludos. Chau. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe. Chao.